Hola a todos, bienvenidos a Ricuras que alegran el corazón. Hoy vamos a preparar esta deliciosa cena navideña. Comencemos. Para comenzar tengo por aquí una pechuga de pollo. Solamente utilicé una pechuga completa. La abrí y aquí la tengo lista para adobar. Lo primero que vamos a hacer es espolvorear un poquillo de paprika. Paprika o pimentón en polvo, como ustedes lo conozcan. Espolvoreamos. Vamos a adobar nuestra carne que nos quede bien deliciosa. Receta muy fácil, rápida y deliciosa para Navidad. Espolvoreamos un poquito de pimienta, de ajo en polvo, o si lo tienen crema también lo puede agregar. Si no lo tiene de ninguna de las dos maneras, no es necesario que lo utilice. Listo. Vamos a espolvorear sal también, sal al gusto. Si a usted le gusta con bastante sal, por favor ponga suficiente sal. Depende pues de su gusto. Ahora voy a agregar un poquito de salsa de soya. La salsa de soya le da un sabor delicioso a su carne a la hora de adobarla. Y voy a agregar un poquito de salsa para carnes. Listo, así. Con la mano la voy a masajear para que me quede bien adobada por todo lado. Nuevamente tiendo mi carne para empezar a rellenar. Listo, ahora sí vamos a empezar a rellenar nuestra carne. La tienden bien, si le quedó algunos huequitos no se preocupe porque los vamos a rellenar. Lo primero es poner jamón. Yo tengo por aquí jamón, el que ustedes escojan. No es necesario que sea un jamón específico, no, el que ustedes quieran. Y voy a poner tajadas de queso. Si no tiene tajadas de queso, puede poner queso rallado. Da lo mismo, ¿listo? Voy a cortar unas tiritas de pimentón, solamente unas pequeñas tiras, para que me le dé más sabor a mi carne. Esto es opcional. Si usted no quiere ponerle tiritas de pimentón o no lo tiene, por favor no le ponga tiras de pimentón. Le ponemos una salchicha para darle un toque más bonito. Y por último ponemos uvas pasas. El toque de las uvas pasas son dulces y obviamente le va a dar un toquecito súper rico a su pechuga rellena. Y listo, ya tengo lista mi pechuga para enrollarla. Receta muy fácil, rápida y deliciosa. Yo espero que preparen esta deliciosa pechuga rellena. Se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Enrollamos con mucho cuidado, no se compliquen con eso. Si le quedaron huequitos no importa, vamos a rellenarlos como podamos, ¿listo? Cerramos por todo lado y vamos a sellar nuestra carne con palillos. Vamos a utilizar palillos para sellarla. Traten de que los palillitos le queden más bien con las punticas saliditas, para que a la hora de quitarlos ustedes no se vayan a complicar para encontrarlos, ¿listo? Ponemos palillo por aquí, por allá. Me queda un huequito, voy a sellarlo con un palillo. Que nos quede bien cerradita porque se nos puede salir el queso. Entonces la idea es que nos quede el quesito intacto adentro. Obvio se va a derretir, pero no se va a salir. No olviden sellar los extremos, chicos, por favor. Listo. Que me quede un poquito por fuera para poder quitarlo fácilmente. Ya tengo mi pechuga lista. Un palillo por aquí para asegurarla mejor. Y listo. Por aquí en este extremo me quedó un huequito. Voy a dejarla bien asegurada. La idea es que las punticas le queden como visibles para que ustedes no se vayan a enredar a la hora de sacarlos. Sacarlos es muy fácil, la verdad. Listo, ya con su pechuga selladita, vamos a batir un huevo
La dejamos a un ladito, vamos a batir un huevo. Como yo solamente tengo un trozo de pechuga, solamente voy a utilizar una pechuga, solamente voy a batir un huevo. Voy a poner por aquí en un plato harina de trigo, harina, todo uso, normal, harina normal, y pan rallado. Mis 3 ingredientes aquí importantes. Ahora sí, vamos a untarle bien por todo lado la harina de trigo. Esto lo que nos indica es que nuestra pechuga rellena va a quedar apanada. No la vamos a hacer en horno, no vamos a utilizar el horno, ¿listo? Bastante sencillo, de verdad ustedes se van a desenredar en la cena navideña con esto, súper fácil. Ahora le voy a untar huevo con una tacita lo suficientemente grande para que me quepa mi pechuga y la unto por todo lado, que me quede bien untada por todo lado. Y listo. Ahora sí, le voy a poner el pan rallado. Receta muy fácil, rápida y deliciosa. Sé que les va a encantar y los va a desbarar en una receta navideña, una cena navideña. Y como pueden ver, bastante económico. Listo, ahora sí ponen a calentar aceite. El aceite debe estar bien caliente. No olviden poner a calentar aceite, por favor. Listo, ya con mi pechuga ya bien untada de pan rallado. Ponemos el aceite, lo dejamos calentar y vertemos o ponemos la pechuga. Con mucho cuidadito que no se vayan a quemar. ¿Sí? El aceite estaba bien caliente, vean. Mientras tanto voy a organizar, voy a hacer una ensalada agridulce con vegetales, con los vegetales que tengo en la nevera. En este caso voy a utilizar habichuela, zanahoria y un pepino cohombro. Listo, voy a organizar unas habichuelas. Quito las puntas y las parto en trocitos y ya está. Voy a hacer mis vegetales agridulces con lo que tengo en la nevera. Usted puede utilizar los vegetales que tenga o que quiera. Puedo utilizar brócoli, coliflor, cualquier otro pepino, arveja si quiere también. Yo voy a utilizar habichuela, zanahoria, pepino cohombro y piña para que me quede agridulce. Espero que les guste esta deliciosa receta, que por favor se suscriban al canal y me cuenten cómo les fue. Me van a ayudar bastante con mi trabajo. Listo, ya tengo mis habichuelas en trocitos. Ahora voy a rebanar mi zanahoria en julianas también, que no me queden tan grandes, ¿listo? Si a usted le gustan grandes, por favor déjenlas grandes. Ahora se la cortaré en julianas. Corto, hago mis vegetales y listo. En este sartén voy a preparar mis vegetales, agrego aceite de oliva y agrego o vierto mis vegetales ya lavados. Los voy a dejar sofreír 10 minutos, no tanto tiempo. Estamos mezclando y dejamos sofreír 10 minutos. Y mientras tanto le damos vuelta a nuestro pollo. No le vayan a poner tanta llama al pollo. ¿Listo? Voy a agregar mi pepino cohombro o pepino como ustedes lo conozcan. Aquí se llama pepino cohombro, pues si lo llama pepino, pues es un pepino y ya. Lo corté también en trocitos y lo puse en mis vegetales. Le vamos dando la vuelta al pollo y por favor, van a cocinar el pollo en llama baja. Llama baja, porque si lo dejan en llama alta, se les quema por fuera la carne y les queda crudo por dentro. La idea es que se nos cocine todo parejito. Vamos dando vuelta constantemente para que no se nos vaya a quemar el pollo y la ensalada también. ¿Listo? Llama media baja, no tan baja, no tan alta.
Solamente 10 minutos los vegetales, ¿listo? La idea es que no vaya a perder sus propiedades, las habichuelas, ni la zanahoria, ni el combro, ni el pepino combro. Listo, ya tengo mis vegetales cocinados y tengo la piña picada también. Solamente tomé una rebanada de piña y la piqué. La vierto o la agrego en los vegetales. Mezclamos y le voy a poner un poquito de miel. La miel para que nos quede medianamente dulce. La idea es que nos quede agridulce. Mezclamos y ya vamos a tener una cena lista súper fácil, rápido y delicioso como nos gusta. Y por último, un chorrito de vinagre. No olviden el chorrito de vinagre, pero un poquito nomás, listo, que no les vaya a quedar feo eso. Para sacar mi pechuga voy a utilizar toalla de cocina o servilletas para quitar el exceso de grasa a mi pechuga. No está quemada, sí se ve oscurita, pero no está quemada, no se preocupen. La dejé dorar bien, o sea, le fui dando vuelta para que mi carne me quedara bien cocinada. Ahora sí, sacamos los palillos. Los van a buscar con mucho cuidado sin quemarse, los buscan. Recuerden que les dije que dejaran las puntas un poquito sobresalidas para que no se les fueran a perder. Sacamos los palillos y empezamos a cortar. Y listo, muchachos, yo espero que les guste esta deliciosa receta navideña, súper fácil, rápida, deliciosa. La verdad no se van a demorar que más de media hora haciendo este delicioso relleno, esa deliciosa pechuga rellena. Se me quedó un palillo por aquí, lo voy a sacar con mucho cuidado sin ir a dañar mi receta. Listo. Perfecto, así la voy a emplatar para ver cómo me quedó mi cena navideña. Listo, ya tengo mi cena lista para poner en la mesa. Sirvo mis vegetales. Ustedes pueden hacer la ensalada que quieran. Esta es una ensalada bastante práctica, con verduritas, súper fácil, rápido y delicioso. Por último le voy a poner salsa barbecue para que me quede más rico. Y ya tengo listo. Entonces muchísimas gracias por acompañarnos. Hasta luego.